tenemos ya todo preparado para comenzar nuestra charla. Muy buenos días, muy buenas tardes a este grupo de seres que domingo tras domingo están aquí para escuchar, estudiar y discernir la parte que cada uno quiera tomar como buena y válida. Bueno, hoy tendremos a nuestro hermano César Ortega con una charla sumamente interesante, pero primero vamos a escuchar la invocación por nuestro querido hermano, que como cariñosamente le decimos, Chuy. Adelante, Chuy. Gracias, buenos Bienvenidos días, hermanos, buenas tardes, buenas buenas noches a todos. noches, buenas Gracias, Magali, tardes, bienvenido, buenos César, días. a Los compartir tu conocimiento invito con a estar nosotros. relajados, bien Les pido, por sentados, favor, con su columna que recta y estén sus bien pies bien sentados, puestos en la con su tierra, columna recta, y me con acompañen los en pies bien silencio puestos en la tierra, a y decir digamos esta esta invocación. invocación de Ani Besan. Oh vida oculta Oh que vida vibras oculta en cada que átomo. vibras en cada átomo. Oh luz Oh luz oculta oculta que que brillas brillas en en cada cada criatura. criatura. Oh amor Oh amor oculto, que oculto, todo que lo todo lo abarcas en la abarcas en unidad. la unidad. Que todo aquel Que que se todo aquel sienta que se uno sienta uno contigo, contigo sepa sepa que, por lo por lo tanto, tanto, es es también también uno uno con con todos los todos los demás. demás. Paz, 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 paz paz a todos los a todos los seres. seres. Gracias por Gracias estar por estar aquí y con ahora. nosotros. Gracias, hermano Chuy. Bueno, eh, la charla de nuestro querido hermano César Ortega lleva por título La crisis actual, que es bastante fuerte, y la regeneración humana. ¿Quién es nuestro hermano César Ortega? Para los que no lo conocen, César Ortega es un estudiante de teosofía, miembro de la Sociedad Teosófica desde el año 1998. Ha desempeñado diferentes posiciones administrativas en esta institución llamada Teosofía en Argentina. Y creo que también en Chile, ¿no? ¿Verdad? Si no me equivoco. Si no me equivoco, César es chileno, pero tiene una conexión muy, muy bella con Argentina. Y nuestro querido hermano César se ha dedicado especialmente a estudiar los libros de Krishnamurti. Sus lecturas se basan en los análisis de esos libros. César, te damos las gracias todos por estar ahí, por responder, por ser un buen servidor y un hermano dado al servicio. Y hoy estamos todos para escucharte nuevamente, porque no es la primera vez que César está con nosotros. Han habido otros momentos. Bueno, César, ahora el micrófono es tuyo y adelante. Bueno, un gran abrazo, un gran saludo a todos. Eh, bueno, sí, en realidad Blanca y yo somos chilenos, pero actualmente estamos trabajando para la institución en Argentina, para la Sociedad Teosófica Argentina. Y, y sí, en realidad desde que entré a la sociedad me he dedicado básicamente a estudiar dos autores, esa es la verdad, al señor Kataimi y a Krishnamurti. Esos son los dos autores que de alguna forma me sentí más cercano, ¿no? Y esta conferencia, esta charla se basa básicamente en la enseñanza de Krishnamurti. Ustedes pueden buscar eh, unos videos. Hay un libro que se llama Más allá del tiempo, que son conversaciones que Krishnamurti tuvo con David Bohm y con otras personas. Y en alguna de esas conversaciones que están en ese libro Más allá del tiempo, habla de este tema de
el deterioro, eh, el deterioro quizás ya a nivel psicológico, del pensamiento, incluso explora Krishnamurti el deterioro que podría venir neurológico o cerebral. Y todo esto, digamos, por el hecho de que la tecnología va ocupando cada vez más áreas que hacíamos los seres humanos, entonces necesitamos mucho menos pensar, mucho menos estudiar, ocupamos aparentemente cada vez menos nuestro cerebro, entonces, y a medida que avance la computación, la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Como el mismo Krishnamurti habló de la inteligencia artificial, siendo que él falleció en el año 86, pero ya había en esa época mucha trabajo con la inteligencia artificial y Krishnamurti señaló, él nunca fue contrario a la tecnología, pero sí señaló de que a medida que avanzara la inteligencia artificial, el ser humano iba a quedar relegado a muy pocas funciones y cada vez íbamos a ocupar menos nuestro cerebro. Y él decía, por ejemplo, que la industria del entretenimiento es muy grande en el mundo porque ya necesitamos en qué distraernos, en qué entretenernos, más que nada, y eso podría generar a futuro un problema colosal a nivel interno en el ser humano. O la otra opción es generar un cambio profundo en las raíces propias de la conciencia, del contenido de nuestra conciencia. Entonces él dice, la humanidad se va por el lado del entretenimiento, la distracción, la evasión permanente con la tecnología, con la ciencia, con las continuas distracciones que nos ofrece el mundo, o se puede tomar el camino del autoconocimiento, la autotransformación. Entonces, de alguna manera, plantea Krishnamurti que nos estamos aproximando a un abismo como humanidad. Esto no se refiere a una nacionalidad en particular ni nada, sino que como humanidad completa, total. Y otro aspecto de esa crisis, la vamos a empezar a ver ahora en la presentación, tiene que ver con la ideación o la justificación. Así que voy a compartir pantalla. Ustedes me dicen, voy a expandir acá. Si se ve. Sí se ve. Este Power está basado en el libro La libertad primera y última, de Krishnamurti, y en otros, lo que les decía, con el deterioro cerebral, psicológico, que puede sobrevenir o que ya está sobreviniendo por el hecho de que estamos ocupando cada vez menos nuestro cerebro para simplemente como resultado de, digamos, de que todo está siendo, en gran parte, en una parte importante del mundo, todo está siendo resuelto por la ciencia, de alguna manera. Entonces dice, ahí, las crisis generan cambios relativos y son cíclicas, o sea, estamos familiarizados con diversos tipos de crisis, todo el tiempo estamos en crisis en la humanidad, en los países, crisis sociales, crisis políticas, crisis económicas, y estas crisis, digamos, tienen un ciclo, generan ciertas modificaciones, a la sociedad hace ciertas modificaciones económicas, culturales, sociales, etc. Pero la sociedad continúa adelante de alguna manera hasta la próxima crisis. O sea, vemos que siempre estamos en algún tipo de crisis. Hay épocas en los países, en las sociedades donde hay épocas de calma, 20, 30 años, 40 años, y sobreviene una crisis que puede llegar a ser gravísima, ¿no es cierto? De todo orden, política, económica, social. Se hacen ciertos cambios y la crisis se atenúa y vuelve otra crisis, ¿no es cierto? Ahora,
Estas crisis cíclicas que cada uno, y que uno también personalmente tiene cada cierto tiempo, los países, las familias, las instituciones, digamos, todo grupo humano, no es la crisis que Krishnamurti está planteando. ¿Ah? No es una crisis que va a pasar eh, como las demás crisis, sino que esta crisis es mucho más profunda. Él le decía que él plantea que es una crisis sin precedentes. Dice, la crisis es excepcional, esto está tomado literal del libro, la crisis es excepcional porque ocurre en el campo de la ideación. ¿Mm? Y esto es súper interesante, ¿Mm? Porque vamos a comenzar a reflexionar qué implica que en la humanidad la crisis sea ya no la crisis de la explotación, de la naturaleza, del hombre, etcétera, sino que sea la explotación de las ideas, de los conceptos, de las imágenes. Vamos a entrar poco a poco en esto. La ideación justifica todo. En todas partes del mundo justificamos el asesinato como medio para un fin recto, lo cual de por sí es sin precedentes. Antes, el mal era reconocido como mal. El asesinato era reconocido como asesinato. Pero ahora, el asesinato es un medio de lograr un resultado noble, entre comillas. El asesinato, ya sea de una persona o de un grupo de personas, se ve justificado porque el asesino o el grupo que el asesino representa lo justifica como medio de lograr un resultado que será beneficioso para el hombre. Esto es muy interesante, a mi parecer, porque si ustedes observan las guerras, ¿ah? Que hay en el mundo, están justificadas, digamos. Los que participan en la guerra, los que inician la guerra, justifican frente a su población, los gobiernos, justifican frente a su población esa guerra está plenamente justificada y las personas no cuestionan eso, aceptamos esa justificación porque estamos identificados con la nacionalidad, con el país, o con una religión, o con un grupo particular, un grupo social, un grupo tribal. Entonces, como ya estamos identificados profundamente, ¿no es cierto? Hemos encontrado satisfacción y seguridad en alguna imagen mental, sea esta nacionalista, fanática de algún orden religiosa, de alguna denominación, etcétera. Entonces, el asesinato se ve justificado. Podemos intelectualmente justificarlo, presentarlo al mundo y este ser aceptado. Entonces, podemos sacrificar a 1, 1000 y quizás millones de personas porque está justificado. Y eso se justifica en el campo de la ideación. Esto es muy interesante de estudiar, de explorar. La naturaleza de la crisis a la cual estamos aproximándonos o ya estamos en ella, porque además actualmente la humanidad tiene los medios tecnológicos de autodestruirse. Esto es una frase que Krishnamurti solía decir, los medios son el fin. Esto es también muy interesante. Es decir, sacrificamos el presente por el futuro. O sea, podemos sacrificar a las personas actuales porque decimos que en el futuro vamos a estar mejor. Entonces podemos matar, sacrificar, torturar a las personas ahora, pero vamos a estar mejor. ¿No es cierto? Esa es la lógica, la justificación. Sacrificamos el presente por el futuro y no importan los medios que empleemos, no importan los medios. Esta es la ideación actual, ¿no es cierto? No importan los medios que empleemos mientras nuestro propósito declarado sea alcanzar un resultado que según decimos será beneficioso para el hombre. ¿Mm? Claro, nosotros decimos, bueno,
como dice la frase, el fin justifica los medios, ¿no es cierto? Y Krishnamurti dice todo lo contrario, dice los medios son el fin. O sea, si tenemos un mal medio, el fin no puede ser correcto. Esa es la lógica de Krishnamurti. Si el medio que empleamos es incorrecto, si causamos sufrimiento con los medios que estamos empleando, el fin no puede ser recto, es imposible. Entonces dice, declarado, o sea, nuestro propósito declarado sea alcanzar, siempre nuestros propósitos de la humanidad, de los gobiernos, de todo el mundo, los propósitos son muy bellos. Los propósitos siempre son espectaculares, son ideales, vamos a alcanzar el cielo, vamos a, etcétera, en pos del progreso vamos a, siempre los fines suenan bien al oído, pero los medios no. Entonces, compramos por el fin, digamos, compramos por el propósito, por decirlo así, y los medios ahí quedamos complicados. Entonces dice, no importa los medios que empleemos mientras nuestro propósito declarado sea alcanzar un resultado que, según decimos, será beneficioso para el hombre. Lo que ello implica, por lo tanto, es que un mal medio producirá un fin bueno y el mal medio lo justificáis por la ideación. O sea, eso es lo que estamos estudiando, ¿no es cierto? Y eso es lo que ocurre en el mundo. Esto no es una cosa teórica. Miremos lo que pasa en el mundo, las guerras, los conflictos de todo orden, políticos, económicos, sociales, y siempre el fin justifica los medios. Termina imponiéndose, digamos, con lo cual implica un gran sufrimiento. Porque ya el ser humano, nosotros no importamos, son los resultados los que importan. El poder de la propaganda. Esto es muy interesante. Dice, las diversas crisis que antes se produjeron, el problema fue la explotación de las cosas o del hombre. Ahora es la explotación de las ideas, que es mucho más perniciosa, mucho más peligrosa, porque la explotación de las ideas es sumamente devastadora y destructiva, ¿no es cierto? Ahora hemos aprendido el poder de la propaganda. Y esa es una de las mayores calamidades que puedan ocurrir. Utilizar las ideas como medio de transformar al hombre. Bueno, si nosotros entramos a Internet o vemos las noticias, ¿no es cierto?, los noticieros, o leemos los diarios, todo es una lucha ideológica. Absolutamente todo. Se nos bombardea con perspectivas políticas, ideológicas, doctrinarias, filosóficas, digamos. No es que, porque de algún modo estamos expuestos al adoctrinamiento, a la propaganda. Porque a alguien o a un grupo de personas le interesa que ciertas estructuras de ideas se expandan en el mundo. Por intereses, por supuesto, de todo orden. ¿No es cierto? Entonces, todo es un adoctrinamiento, ¿no es cierto? Una ideología, ¿cómo se dice? Se ve ahora, que cuando queremos que alguien adopte una ideología, ¿no es cierto? Ideologización, ¿no es cierto? Para adoctrinar, ¿no es cierto? Entonces ese es el poder brutal de la propaganda, o sea, Internet, todo, absolutamente todo es un medio de lucha ideológica de adoctrinamiento para movilizar al mundo, a la sociedad en una dirección específica, ¿no es cierto? Que a alguien le conviene eso. No conviene el pensamiento autónomo, el pensamiento independiente, el examen riguroso, la reflexión, la autonomía, la individualidad de las personas, eso no conviene. Lo que conviene es que seamos adoctrinados. El ser humano no importa. El hombre no importa. Los sistemas, las ideas han llegado a ser lo importante.
El hombre, el ser humano, la mujer, el niño, ya no tiene significación alguna. Esto es brutal, ¿eh? Podemos destruir millones de hombres, ya sea hombres, mujeres, lo que sea, mientras produzcamos un resultado. Y al resultado se lo justifica por las ideas. Tenemos una magnífica estructura de ideas para justificar el mal. Y eso por cierto, no tiene precedentes. Siempre ha habido guerras, conflictos, batallas de todo orden, pero ahora hemos aprendido a justificarlas. Eso es a través de la propaganda, a través de la ideología, hemos aprendido a justificar. El mal es el mal, no puede traer el bien, dice Krishnamurti. La guerra no es un medio de paz. Los valores sensorios y los rótulos, dice, hay también otras causas que indican una crisis sin precedentes. Una de ellas es la extraordinaria importancia que el hombre da a los valores sensorios, a la propiedad, al nombre, a la casta, a la patria y al rótulo particular que ostenta. O sea, bueno, el valor que nosotros le damos al dinero, ¿no es cierto?, a los bienes materiales, se acentúa y a las imágenes mentales, a los conceptos que son con los cuales nos identificamos y por lo tanto nos fragmentamos de la humanidad como un total, como una unidad, ¿no es cierto?, de la unidad de la vida, por decirlo de alguna manera. Entonces, el valor que le damos al nombre, la casta, la patria, el concepto, la imagen, la doctrina, la ideología, etcétera, aquello con lo cual nos identificamos, se acrecienta en el mundo, se fortalece y por lo tanto nos conduce al conflicto y al sufrimiento. Ese otro aspecto, así como les decía que era el aspecto del entretenimiento, de la distracción, es otro aspecto de la crisis, de la evasión continua, de la agitación de la mente, otro aspecto de la crisis. Este es otro aspecto. Esto de identificarse con conceptos, con imágenes, con ese instinto tribal, digamos, de fragmentarse, también es un aspecto de esa crisis. Por supuesto que donde se acentúa la fragmentación, se acentúa el conflicto y por lo tanto la violencia, la guerra, tal cual lo estamos viendo repetidamente en el mundo. Al borde del precipicio, dice Krishnamurti, estamos acercándonos al borde de un precipicio. Toda acción nos conduce hacia él. Toda acción política, toda acción económica, nos lleva inevitablemente al precipicio, arrastrándonos a ese abismo de caos y confusión. La crisis, pues, es sin precedentes y ella exige una acción sin precedentes. Esto es interesante, como vamos a ver, no sé si en la próxima lámina, es que, ¿por qué Krishnamurti plantea esto? Porque esta fragmentación está acumulando energía, o sea, a nivel global, ya no solo en un país en particular, sino que a nivel global, esta acumulación de energía fragmentaria, de tendencias, de fuerzas mentales, se acumulan y generan sabemos nosotros que en algún momento eso se descarga y se genera una guerra o diversos tipos de problemas que ocurren en el mundo, según nos dice la enseñanza, la filosofía esotérica. Ahora, lo que plantea Krishnamurti, que dada la naturaleza de la crisis en el campo de la ideación, la respuesta a ella debe ser a esa misma profundidad. Acción creadora, regeneración, dice. Para apartarse, para salirse de esa crisis, se necesita una acción creadora, atemporal. Una acción que no se base en ideas o en sistemas. Porque toda acción basada en un sistema, en una idea, inevitablemente conducirá a la frustración. Semejante acción no hace más que llevarnos de vuelta al abismo
por diferentes rutas. Claro, esto es cambiemos de ideología, digamos. Cambiemos de una ideología a otra ideología opuesta, pero en realidad lo que aparentemente se requiere ya no son cambios superficiales en las estructuras de nuestro pensamiento, sino en el pensamiento mismo. Y eso requiere ya una regeneración profunda en la mente, que pueda responder a la crisis global de la ideación, de la justificación de toda esa violencia, ¿no es cierto?, de toda esa fragmentación. Así que podemos tomar distintas ideologías de acuerdo a esto, pero en realidad nos va a conducir a la crisis igualmente, porque a nivel conceptual los conceptos son imágenes limitadas de la mente. Un concepto se opone a otro concepto, una ideología se opone a otra ideología y por lo tanto nos conduce al conflicto por otra vía. Pero seguimos en el campo de la fragmentación de la personalidad, vamos a ponerlo en términos más tradicionales, de la personalidad. Hoy no logro ver ahí, me tapa un poquito dice, la regeneración no opera en el tiempo. Supongo que dice, como la crisis no tiene precedentes, también es preciso que haya acción sin precedentes. Lo cual significa que la regeneración del individuo debe ser instantánea, no un proceso de tiempo. Bueno, todos estos procesos de la fragmentación del pensamiento que vemos tanto individualmente como globalmente son procesos del pensamiento, que son tiempo, ¿no? Son un proceso de experiencia temporal que el yo alcanzará. O sea, el yo, como un centro, lo voy a poner en términos más simples. Mi país ganará la guerra. Mi país, o sea, yo, que soy parte de eso, ganaré la guerra, y es un pensamiento temporal, ¿no? El pensamiento es tiempo. O mi país perderá la guerra, o yo alcanzaré mis metas, o yo, etcétera, etcétera. No alcanzaré mis metas. O sea, es el yo el que está en el proceso del tiempo, ¿ya? Y por eso que dice que la regeneración del individuo no se produce en el tiempo. No es un proceso de tiempo porque no es un proceso del yo, ¿ya? Y no es un proceso del pensar, no es una modificación del pensar, sino es un cambio raíz en los contenidos del pensar. Entonces dice, la regeneración del individuo debe ser instantánea, no un proceso de tiempo. Debe producirse ahora, no mañana, porque mañana es un proceso de desintegración. Bueno, el mañana es pensar en términos de tiempo, que es el pensamiento al yo que piensa en términos de tiempo, ¿no es cierto? Si pienso en transformarme mañana, fomento la confusión, sigo en la esfera de la destrucción. ¿Es posible cambiar ahora mismo? ¿Es posible que uno se transforme completamente enseguida en el ahora? Bueno, este es un problema, por supuesto, complejo, que Krishnamurti lo llevó a ese extremo, porque él decía, no tenemos tiempo para esto, decía Krishnamurti. O sea, si pensamos que esta es su visión, podemos estar en acuerdo o desacuerdo, puede que esta visión sea demasiado catastrófica y no nos guste, no sé, pero de acuerdo a su visión, no tenemos tiempo ya para encarar esta crisis, según él. Yo tiendo a creer que es así, pero bueno, puedo estar de acuerdo o en desacuerdo, podemos verlo, explorarlo o no. No hay tiempo. No, o sea, se está agotando el tiempo. Entonces, el desafío es enfrentarlo ahora. Y creo que esto puede tener que ver con el surgir de la sociedad teosófica. La sociedad teosófica tiene una función de explorar una percepción de la realidad, no en términos de yo, no en términos egocéntricos. Eso es lo que aporta la institución al mundo, o sea, una aproximación, un fundamento hacia la unicidad, hacia la no fragmentación. Revolución interna, responsabilidad de cada uno. Esa es la cuestión, es que como la crisis es de carácter excepcional,
Para enfrentarla, tiene que haber una revolución en el pensamiento. Y esta revolución no puede producirse por intermedio de otra persona, de ningún libro, de ninguna organización. Debe llegar a través de nosotros mismos, de cada uno de nosotros. Cada uno está condicionado, ¿cierto? Uno tiene una estructura de condicionamiento, de reacciones, de hábitos, de tendencias, de escándalos. Y uno es quien puede encarar ese condicionamiento o no. Y ojalá nos podamos ayudar para encarar el problema del condicionamiento y de la autotransformación. Pero después de terminar esta charla, vamos a cerrar y voy a caminar a la casa y voy a llevarme todo mi condicionamiento a mi casa. Entonces, cada uno tiene o debe o puede explorar la posibilidad de confrontar su propio condicionamiento, de observar, de aprender, y tiene que hacerlo en sí mismo, en su vida, en sus relaciones humanas, donde se revela, donde se muestra los contenidos de nuestra conciencia. Si dependo de algo o de alguien, no se va a producir. Autoconocimiento y regeneración humana. Solo entonces venimos hablando de la autotransformación, de esa acción atemporal que decían unas láminas atrás, que acción atemporal que nos surge de la memoria, que nos surge del pensar. Solo entonces podremos crear una nueva sociedad, una nueva estructura alejada de este horror, ajena a estas fuerzas extraordinariamente destructivas que se están acumulando, amontonando. Por ahí creo que la señora Rada dijo eso una vez, ¿ah? De fuerzas destructivas que se acumulan y que de repente se rebalsa ese vaso, digamos, por decirlo así, y viene un problema mayor. Y esa transformación ocurre tan solo cuando vosotros, como individuos, empezáis a daros cuenta de vosotros mismos en todo pensamiento, acción y sentimiento. Y aquí está este problema tan difícil que es la autoobservación o el darse cuenta de uno mismo en la vida de relación, ¿no es cierto? Que es realmente complejo, difícil. ¿Y por qué es tan difícil? Pues porque el sentido del yo está sumamente intenso, intensificado. Entonces, está lleno de estructuras de autoprotección, ¿no es cierto? Nuestro sentido de yo, nuestra identidad, nuestra identificación. Resumen número 1. La respuesta a la crisis debe estar a la misma profundidad de su origen. En este caso, la crisis está en el campo de la ideación o la actividad del pensamiento. Por lo tanto, la regeneración debe operar en la totalidad de la mente, en la totalidad de los contenidos del pensar. Es por esto que se requiere explorar el problema de la regeneración mental espiritual. Esto es una cosa fundamental, creo yo, en mi opinión, para la sociedad teosófica, la regeneración humana. Por difícil que sea, lejana que sea, puede ser que algunos de nosotros no estemos en condiciones todavía, sí o no, o habrá que examinarlo, estudiarlo, cuestionarlo, o partir de la duda, pero es el problema fundamental que estamos encarando, ¿no es cierto? La regeneración humana. ¿Qué es ese cambio tan profundo que es el único que puede realmente generar una diferencia en la situación de la humanidad? Dicho de una manera, desarrollar un estado de conciencia integrado, un estado de integración mayor al actual, ¿no es cierto? Resumen 2. Dado lo anterior, es que se necesita una aproximación diferente y más amplia del entendimiento de la naturaleza humana, su significado y designio, un entendimiento que pueda incorporar elementos de examen trascendental. Bueno, esa es nuestra labor. Nuestra
propuesta es el cambio interno, la regeneración humana. Pero eso, si lo encaramos de la sociología, quizás no se puede, porque somos miembros de, qué sé yo, de una tribu, de una, o de la historia, que la historia es repetitiva, o sea, se requiere un enfoque más profundo, más trascendental, que es el que aporta en términos generales las filosofías orientales, la filosofía esotérica, digamos. Pero eso tiene que ser hecho, creo yo, con mucho cuidado. ¿Mm? ¿Por qué con mucho cuidado? Porque podemos caer en otra ideologización. Entonces, pero sí, si mientras se siga creyendo que el ser humano es un animal evolucionado, no hay ninguna posibilidad de transformación o regeneración, porque autonegamos esa posibilidad. En cambio, la perspectiva esotérica es que el ser humano es un ser trascendental, una entidad trascendental que está pasando por una experiencia temporal. Entonces, se requiere, con mucho cuidado, aportar al mundo un nuevo enfoque del ser humano, sin caer en una nueva ideologización, digamos, por decirlo de alguna manera. Quizá aportando con datos científicos, etc. Y resumen número 3, finalmente podemos señalar que frente a nosotros tenemos una crisis global que tiene origen en el movimiento del pensar humano, egocéntrico y divisivo, que la respuesta a este reto global no puede provenir de lo conocido o la misma actividad repetitiva de la memoria. Estamos frente al reto de la regeneración humana. Bueno, claro, normalmente uno responde al reto desde el pasado, desde el conocimiento que sabe, desde su experiencia, y eso simplemente, eso no es responder a un reto. O sea, nuestra vida es en general la respuesta de la memoria, de instante en instante, a la relación. Estamos viviendo en ese continuo del pasado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos en general los seres humanos? Decimos, tenemos este reto y recurrimos al pasado para responder a él. Eso ya no va a funcionar. Digamos, no va a responder a ese reto. Y por lo tanto, la crisis va a continuar evolucionando y profundizándose. Así de simple. Entonces, el reto al cual nos estamos aproximando brutalmente es lo que nos planteó Sirram, señor Raunier, la regeneración humana, la autotransformación, Krishnamurti, porque la evolución de la actividad del pensar a nivel global humano está entrando en un campo muy peligroso, que es justamente lo que decíamos, la justificación de absolutamente todo, ¿verdad? Entonces, y por lo tanto, la pérdida absoluta del valor de la vida humana, etc., como hemos estudiado, ¿no es cierto? Así que es muy interesante eh, explorar esta idea, esta perspectiva, no para estar en acuerdo o desacuerdo, o sea, uno puede estar en acuerdo o desacuerdo, o para reflexionar, examinar, cuestionar, eh, que estamos en una posición de enfrentar algo muy, muy fuerte, muy radical. Claramente es una gran responsabilidad de cada uno de nosotros y de la institución eh, este proceso, ¿no es cierto? Esta es la perspectiva que quería compartir con ustedes. Me quedan 7 minutos, los 45 que me había presupuesto, pero yo creo que ya con eso ya estaría listo. Así que bueno, quedo abierto a comentarios, reflexiones, lo que ustedes quieran. Gracias, hermano.
Es fuerte esto, ese pensamiento de nosotros y del mundo, ¿no verdad? Como está en este momento. Pero has dicho tantas verdades. Voy a hacer un pequeñito comentario que casi nunca hago, pero una vez hablando con una persona que era agrónoma, que trabajaba con los vegetales sobre las semillas transgénicas. ¿Y cómo van a sembrar eso? Si, y las abejas, ¿qué va a pasar? Ah, pero el hambre del mundo se va a resolver. ¿Y qué va a pasar con esto? ¿Y qué va a pasar con lo otro? Ah, pero el hambre del mundo va a haber mucho alimento. Y hoy me has dado un paseo por todas esas cosas grandes que como humanidad hemos recibido, como la bomba atómica, que fue una idea convertida en una ecuación matemática que se llevó a tantos hermanos que todavía sufren. Y sin pensarlo estamos al borde también de una, de una crisis grande. Y todo por una idea. Eh, Has dicho tanto para reflexionar que te agradezco en el alma porque todo lo que decimos, como dijiste, queda en ese pensamiento. Y estos estudios pueden transformar el pensamiento de nosotros y de muchos, que estas cosas llegan a muchos. El pensamiento puede ser productivo, pero también puede ser destructivo. Y hay que tener mucha, mucho tacto para caminar en este mundo espinoso y escarpado que, que está destruyendo lo que son las formas en todo el planeta. Bueno, gracias, hermano César, y voy a pasar la mano, voy a pasar los micrófonos a las manitas que están levantadas. Te agradezco esta charla tan sencilla, pero a la vez una llave para pensar la responsabilidad que tenemos. Gracias. Carolina, ya tú sabes que tú eres, las manitas son tuyas. Ayúdame, por favor. Gracias. Gracias, Salom- César. Salomón, adelante. Sí, sí, gracias, César. Oye, qué interesante lo que acabas de compartirnos. Sí, siempre Krishnamurti nos comparte cosas muy, muy benéficas y si pudiéramos seguirla, pues qué bueno, ¿no? Oye, me llama la atención varias cosas, ¿no? Mencionaste algo que realmente pasa no solamente en México, en muchos países, y que es, por ejemplo, la delincuencia, la corrupción, el narcotráfico, etcétera. Y lo extraño es que podemos, más bien aprendemos a vivir con ello. No hay soluciones, simplemente aprendemos a vivir con ello y a ello se suman otras cosas, ¿no? Lo cual pues es dañino para nosotros, para todos los que estamos viviendo, no solamente en México, ¿no? Bueno, eso me llamó mucho la atención. Lo otro es que Krishnamurti nos dice que debemos crear una situación creadora y atemporal. Eh, sí, sí se puede, ¿no? Pero pues esa situación creadora y atemporal la podemos crear solamente un pequeñísimo grupo de seres humanos en el planeta. Y eso a mí me desconsuela mucho porque ciertamente, como sabemos, hay una frase muy, muy buena, muy benéfica, que es cambia tú y cambia el mundo, ¿no? Pero la situación en general sigue igual. O sea, yo puedo cambiar y yo puedo interpretar las cosas de una manera diferente. Eso es todo lo que va a pasar. Que yo voy a poder interpretar lo que sucede de una manera diferente, sabiendo del karma y de otras situaciones que aprendemos en teosofía. Pero sería muy interesante que hubiera una idea creadora atemporal a nivel mundial. Gracias, César, y pues ojalá que me puedas ayudar. Hasta luego. En esto tenemos que ayudarnos todos, yo creo.
Yo creo que el problema que uno tiene, que cada uno de nosotros tenemos, es ver ver cómo se mueve el condicionamiento, las tendencias, cómo empezar a darnos cuenta de eso y no continuar reforzando eso, digamos. Porque qué es lo que a nivel global termina siendo un desastre? Que cada uno de nosotros es egocéntrico. Como decía, que cada uno de nosotros piensa en sí mismo. Entonces esa actividad a nivel global es divisiva, se proyecta, se fragmenta y termina en países, en guerras, pero parte en uno, digamos, parte en el hecho de que refuerzo mi yo, mi condicionamiento, porque, digamos, tengo que sobrevivir y desde niño aprendí que tenía que sobrevivir, ¿no? Entonces, ahora estamos frente al reto de ver la posibilidad de dejar de ser egocéntrico, de vivir de otra manera, digamos, de comenzar a darse cuenta, si es que eso fuera posible, de, de nuestro propio egocentrismo. Lo que ocurre normalmente es que uno frente a la relación humana se refuerza. Ese es el instinto natural biológico y ahora psicológico. Entonces, ¿cómo podemos no unirnos o ser parte de la corriente, como decía Krishnamurti, de la fragmentación, de la destrucción? Es empezar a darnos cuenta cotidianamente, si es que eso fuera posible, de nuestro propio condicionamiento, nuestro propio egocentrismo. Ser responsables de eso, a medida que se pueda, digamos, que uno pueda explorarlo, estar atento, ser consciente, para salirse de ese reforzar el nacionalismo, corrientes políticas, corrientes religiosas fanáticas, como salirse de esa corriente de reforzar esos condicionamientos globales que nos fragmentan. Y reencontrarnos como decía Krishnamurti, de ser humano a ser humano, no con esa cantidad de imágenes que se interponen entre nosotros, ¿no es cierto? Entonces, para salirnos de esa corriente global de condicionamiento, tenemos que empezar por nosotros mismos, no hay otra. Porque puedo decir, me voy a unir a otra tribu más poderosa para hacer frente. No, eso no va a funcionar, digamos. O sea, va a generar más problemas, más conflictos, más. Entonces, me parece que es darse cuenta de uno mismo, empezar a observar, a darse cuenta de uno mismo, en la medida que se pueda ir haciendo. Y eso es complejo. Es otra conferencia, otra investigación que se puede hacer, que es el autoconocimiento, que tiene Gracias, grandes desafíos. gracias César, muy amable. Muchas gracias. Ahora sigue Richard Stone. César, buenas tardes. Me ha encantado tu comunicación. La simplicidad con que agarras la profundidad es realmente impresionante. Yo solo no tengo nada que decirte, pero apenas quería comentarte, contornar un poquito lo que has dicho. El fin no justifica los medios. Efectivamente, no se puede obrar con el mal para conseguir el bien. Espiritualmente estamos junto al Padre y eso no es permisible. Lo que ocurre es que la naturaleza sí tiene involución, la naturaleza, pero nosotros no somos de aquí, no estamos colados aquí, estamos pegados al Padre. Aquí estamos para aprender, estamos aquí para aprender, ¿cierto? ¿Aló, me escuchan? Sí. Sí, Entonces, eh, somos apenas alumnos de donde estamos, somos experimentadores donde estamos, porque la naturaleza también es controlada por el Padre, obviamente. Eh, por ejemplo, en la época de los dinosaurios ya hubo una involución directa, ¿cierto? Esas
vidas que se perdieron deberían existir ahora. No sabemos si después, si existirían o no sería mejor. No sabemos. Está perdido eso. Y muchas cosas así han pasado en la naturaleza, pero no en el hombre. El hombre ha sido el único que ha podido subsistir a todos estos cambios porque se ha apegado al Padre. De lo contrario, no podríamos continuar nuestra evolución continua, ¿cierto? Y por eso somos los más fuertes para poder desarrollarnos, no solamente en esta dimensión de la naturaleza, como en otras que nos va a tocar a posterior. Si hablamos de doctrina, doctrina tiene la iglesia, doctrina tiene la Madame Blavatsky. Entonces, el adoctrinamiento hay que tener cuidado, como tú dices, porque no deja desarrollar el nuevo ser humano, que muchas cosas son desconocidas. Hay que tomar con cuidado esta situación. Es verdad, pero también hay que ser responsable de aceptar o no la doctrina y de buscar a través de la intuición nuevas salidas y nuevo crecimiento humano, ¿verdad? No acomodarse a la situación. Es un constante crecimiento. Bueno, y eso sería en cuanto a la regeneración humana. Yo agradecido por haberte escuchado y un fuerte abrazo desde La Paz, Bolivia. Muchas gracias, Richard. Muchas gracias. Adelante, Enrique Rey. César, varias cosas, porque por el tema, como es tan inusual que hayas tocado ese tema, y que es un tema obviamente muy importante para todos, para reflexionar sobre el exceso de tecnología y cómo lo estamos atrofiando. Ese es uno de los mensajes que me enviaste, que me gustó cómo lo pusiste. Te comento que hay algunos intentos para hacer eso. Un paisano tuyo, el Humberto Maturana, estuvo en varios foros donde se hablaba de qué pensaba él respecto a cómo hacer lo que hace la naturaleza, que tiene la capacidad de autorregenerarse a sí mismo. Si te acuerdas, él creó el término este de autopoiesis cuando estaba en Harvard. Y es muy interesante, es un hombre, bueno, ya murió, pero es un hombre muy desarrollado. Y como que esas grandes reflexiones, pues ya también se han perdido, se han metido en el cajón y hay que sacarlas porque gentes de ese calibre es importante que los pongamos a trabajar otra vez. Y la otra persona con la que yo tuve oportunidad de debatir es Edward de Bono. Edward de Bono lo vi varias veces porque le pedí una entrevista para un libro y al final hicimos un libro sobre los antieufemismos y todos con la orientación de que el ser humano sea más consciente de lo que hace, las consecuencias, etc. Y los eufemismos es lo que tú hablabas como racionalidad o lo que le dijiste como ideación, que es la manera de presentar un problema como razonable. Y luego hay otros debates también con psicoanalistas antiguos, sobre todo los lacanianos, cuando trabajan el principio de placer. Al final se nos olvida que el ser humano está regido por el principio de placer. Y si algo es cómodo, pues si atentas contra su comodidad, y eso es por parte es un proceso de maduración, y nada nos ayuda, ni los medios, ni los libros modernos, nada nos ayuda. En todos los momentos siempre buscamos cómo utilizar el poder que conocemos a través de las cosas que sabemos para sacar alguna ventaja para el ego personal. Y hacemos barbaridades, no nada más con la tecnología. Hacemos barbaridades incluso con el conocimiento humano y con el conocimiento ocultista también. Entonces, es verdad, hace falta una regeneración y son esos temas que es necesario que podamos nosotros reflexionar en ellos, porque continuamente estamos sometidos a procesos de manipulación y todos mordemos el anzuelo o casi todo. Luego liberarse de aquello es muy complejo. Entonces, bienvenido a estos tipos de temas. Yo quiero hacer un equipo de personas para retomar otra vez estas reflexiones y ver hasta qué medida. Por ejemplo, Edward de Bono comentaba, perdón por alargarme tanto con la respuesta, pero bueno, la ventaja también es que tu conferencia estuvo un poco más breve, ¿no? Fue como de 50 minutos. Pero voy a decirlo porque, bueno, estos temas, como yo he estado metido con estos temas, Edward de Bono comentaba, dice, yo ya me cansé de ir en contra de esa corriente, pero lo que sí puedo hacer es hacer un libro sobre cómo agregar valor. Y le llamó Bonting, y Bonting era bonus, bono, Bonting. Y era cómo agregar valor y agregar valor a la naturaleza, agregar valor a la verdad, agregar valor a la decencia, agregar valor a todo. Y al final de cuentas lo que haces entonces es encontrar una vía que a lo mejor no es la más cómoda, pero es la vía más apropiada para hacer las cosas que se deben hacer.
y ya que los demás ladren, hagan, digan, refunfuñen, lo que sea, al final tú sabes que estás del lado de la luz, no con engaños, sino realmente estás, por lo menos hasta donde el CESO lo permite, estás del lado de una racionalidad justa, correcta. Usas las pruebas que tienes y caminas en esa dirección. Y algo tenemos que hacer nosotros con ese tipo de reto que nos presenta la cotidianidad en la que vivimos actualmente. Bueno, es lo que te quería comentar. Si quieres agregarte al grupo, a mí me encantaría formar un grupo en donde se pueda discutir todos los vicios de la racionalidad, una racionalidad mal hecha que hace que justifiquemos todo. Es lo que el mensaje más importante que tomé de tu conferencia. Muchas gracias y perdón por una opinión, no fue una pregunta, pero una opinión tan larga. No es mi estilo hacer una opinión tan larga, pero el tema yo creo que lo amerita. Muchas gracias y felicidades, César. Muchas gracias, Enrique, y me anoto. Okay. Nos anotamos con Déjame Blanca. tu correo electrónico, por favor. Déjame tu correo electrónico. Ya, ¿cómo, lo hago en el chat? Te lo envío directamente. Envíamelo directamente. Soy enriquereyes@hotmail.com. Es mi nombre y apellido @hotmail.com. Gracias. Muchas gracias por el comentario, muchas gracias. Adelante, Yoli. A ver, se me ha puesto los pelos de punta por las guerras que hay. Ha habido siempre, por la avaricia de la gente, creo, porque con la guerra también se gana dinero. Entonces, lo que no se da cuenta es que a matar ya prohíbe la regeneración del ser humano, de la persona que mata. No se puede multiplicar. No pueden tener hijos, ni nietos, ni nada. Ahí mata toda una generación. Y luego a quitarle la vida tampoco puede evolucionar. Y hemos venido a evolucionar. Entonces, para luchar contra eso, yo creo que lo único que hay es el amor. Yo soy mucho del amor, porque el amor sí lo fabrica en la mente, pero de la mente lo pasas al corazón y del corazón lo pasas a la vivencia, a tu manera de vivir la vida. Vas al parque, vas a un sitio y hay algo siempre que puedes decir y hacer. Entonces yo creo que si nos trabajáramos más en el amor, que con la meditación mandar amor, energía de amor más y más, igual conseguiríamos algo, porque es la única manera. Muchas gracias. Enrique Choi. César, hay 3 preguntas en el chat. ¿Las formulo las 3 de una vez o una cada una? Es de la misma persona. Una cada una, porque no tengo muy buena memoria. Ok, Patricia Chávez dice, muchas gracias por esta bella exposición. Toda crisis saca nuestra mejor versión de cada uno. ¿Cómo poder ayudar y transformar con esto? Esa sería la primera. Y bueno, estuve viendo la palabra crisis, estudiando la palabra crisis. Y claro, la crisis genera una coyuntura que obliga a hacer algo. Digamos, eso es como un poco el espíritu de cuando se llega a una crisis de salud, etcétera, una crisis familiar, una crisis nacional. Se obliga a responder, a hacer algo. Y eso es una oportunidad también, desde esa perspectiva. Muchas veces los seres humanos no hacemos nada porque no estamos en crisis. Entonces, porque como dice Enrique, estamos cómodos. Digamos, en alguna, o como dice Krishnamurti, estamos seguros en alguna estructura por ahí, ¿cierto? Satisfechos. Pero la crisis no necesariamente saca lo mejor. Puede sacar lo mejor, creo, o puede sacar lo peor de cada uno de nosotros. Porque claro, en una crisis hay que sobrevivir. Y está nuestra vida en juego, nuestra supervivencia. En este caso, Krishnamurti plantea nuestra evolución, nuestra
civilización. Y eso puede que una parte quizá importante de la humanidad se centre en la supervivencia solamente, o uno mismo se centre en eso, o tiene la oportunidad en ese momento de hacer surgir quizás algo interno, que es lo que Krishnamurti nos está planteando. Es el momento de hacer surgir de nosotros algo que no proviene de lo conocido, de nuestro ser más profundo. Esa es la... O podemos seguir respondiendo desde el pasado. Este es Muchas el... gracias, César. La principal ignorancia del hombre es no prepararnos y leer esto y nos lleva a tener una imagen de los medios amarillistas y nos meten miedo. ¿Estos medios enajenan nuestra mente? Sí, yo creo que sí. Todos los medios, el poder de la propaganda, el poder de la influencia, del marketing, del adoctrinamiento, sí, estamos continuamente mirando el celular, el internet, las películas, en todo hay un mensaje subliminal. Sí, es verdad, estamos de cierta manera enajenados por tanta influencia y sí, si no estamos despiertos, todo ese material entra a nuestra mente y se cuela, digamos, de alguna manera, digamos, y de alguna forma también compramos parte de ese discurso de, de algún sector político o económico y, y es difícil, digamos, abstraerse. Se requiere mucho pensamiento autónomo, independiente, que es que yo creo que lo que la sociedad teosófica promueve. Tenemos que cuestionar absolutamente todo ese tipo de cosas y tener nuestra propia perspectiva y no dejarnos influenciar por medios que todos tienen su agenda. Todos tienen su agenda. ¿No? Nuestra agenda es la regeneración humana. Muchas Bueno, gracias, César. Magali, solamente queda arriba la mano de Enrique Choi, pero no habla, no hay, no, hay bueno, felicitaciones en el chat. parece, parece que fue contestada antes de pasar, hay una persona hablando, por favor, sí, pero antes de dar la palabra a cualquier otro hermano, que ya vamos a terminar, sería el último. Recuerde la clase que hoy tiene el hermano Francisco Cueva. Por favor, los que asisten o los que quieran asistir, se conectan porque la dirección está también en este chat y se manda el anuncio. Y número 2, acuerden la oración de sanación con la hermana Lucila García desde México, desde la Orden Teosófica de Servicio. Por favor, un acto de amor nos espera esta noche para dar luz a la humanidad que sufre. Bueno, si el hermano no aparece, pues vamos a despedir a César. Quizás su pregunta fue contestada con otro hermano. Disculpa. Buenas tardes, quería. Hermano, pues está ahí ya. Sí, Sí, y luego Vilma. Ok, adelante para usted, es el último invitado que va a hacer preguntas. Gracias. Pase adelante. En el libro La Verdad Primera y Última, en la introducción al Aldous Huxley dice algo bien interesante, ¿no? Dice, todas las verdades que se repiten se vuelven mentira. En el Vedanta hay una técnica que se llama manana, o sea, todas las verdades tienen que ser, digamos, demostradas en el fuero interno, ¿no? A través del proceso de la conciencia, o sea, la conciencia tiene que verificar esas verdades y validarlas, ¿no? Entonces, pero Krishnamurti no habló nada en sus libros, o bueno, no sé si habrá tenido un grupo, de cómo realizar esa transformación a través de una práctica espiritual, porque fíjense que todas las prácticas del budismo, el mismo Vedanta o el yoga tienen una técnica que va a llevar a la transformación, ¿no? Esa es la pregunta. Sí, este es un punto muy interesante, muy controversial. Sí, aparentemente controversial, creo. Cuando uno estudia los Yoga Sutra de Patanjali, por ejemplo, o que comenta el señor Taimi, la ciencia de la yoga, y habla de todo ese sistema Yama, Niyama, Sana, Pranayama, Pratyahara, ¿no es cierto? Uno dice, esto es súper sistemático, esto es súper científico,
digamos, si aplico esta técnica, voy a llegar al samadhi, voy a llegar al Dharma Mega Samadhi, la iluminación, ¿no es cierto?, la liberación. Y Taimi dice que todo es creativo. Digamos que hay, o sea, uno puede en el ejercicio de la vida interna, lo que opera es tu individualidad, tu creatividad. Si tú tomas una práctica y te la autoimpones, eso puede ser, digamos, también una forma de ego personal. Yo practico, digamos. Yo puedo acentuar el sentido de yo también con la práctica. Entonces, o si esto no está bien claro en la conciencia, puede ocurrir eso, digamos. De hecho, suele pasar que uno cuando practica algo o ha estudiado algo por mucho tiempo, uno crea que sabe algo o que porque practica algo está avanzado en algún grado en el sendero. Entonces, en el ejercicio de la vida espiritual no hay una continuidad del yo en ese proceso, sino que hay un estado creativo que se aplica incluso a algo que parece ser muy sistemático, como el yama, sana, pranayama. La, el modo de abordarlo es creativo, ese timing, de alguna manera. O sea, entonces no hay, hay una vía ahí del medio, digamos, que es que uno hace algo, realiza algo, sin esa carga de ego personal. Digamos. Ese es un asunto muy interesante, complejo, pero que se puede estudiar, pero por ejemplo, Krishnamurti muchas veces le preguntaron, pero ¿cómo parto? Y él le respondía, decía, dése cuenta de cómo camina, cómo piensa, cómo habla, el tono de su voz, cómo responde. Empieza a darse cuenta de esas cosas. Si tiene miedo, si tiene algún temor profundo, obsérvelo. Empieza a darse cuenta. A no juzgarlo, a no condenarlo, comience a verlo, a darse cuenta, a mirarlo, a observarlo, a jugar con eso de alguna manera. Algo muy simple, no es algo muy complejo. Obviamente que es simple, pero es complejo, porque uno no lo hace, uno no se observa. Entonces, pero sí de observación en observación, vamos, lo plantea, de darse cuenta en darse cuenta, digamos, poco a poco. Muchas gracias. Bueno, damos por terminada esta reunión. La Federación Teosófica Interamericana, hermano César Ortega, te agradece tu participación tan interesante, digna de que la repasemos nuevamente, porque el filo es muy, muy fino por el que tenemos que hacer malabares en él. La mente también nos engaña tanto y es algo tan bueno. Yo diría que es el cascabel del mago que nos entretiene. Pero te damos las gracias porque esta charla tiene mucho para pensar y saber verdaderamente si todos estos conocimientos nos están ayudando a transformar. Eso también nos puede ayudar, ver por dónde vamos en el camino, porque el mundo está muy, muy convulsionado. Y como dijo Cecilia Calderón la semana pasada también en su charla, los maestros en la segunda carta que le escriben a Cine dice, todos los ciclos tienen que ser cumplidos. Entonces estamos viviendo un proceso que fabricamos nosotros mismos. Como decía Juan Viña, trabajemos para un hombre desconocido que en un futuro seremos nosotros mismos.
y ahora nos asustamos de lo que construimos. Pero gracias que encontramos un conocimiento teosófico y estamos tratando de elevar este proceso de amor hacia la humanidad. Así es que gracias, mi querido hermano, gracias por estar ahí, gracias por cuando te llamo me contestas y gracias por tanto. Bendiciones. Y a todos mis Muchas hermanos gracias a todos. que domingo tras domingo están ahí para llevar este mensaje, no solamente a nosotros, sino que este grupo pueda compartir toda la energía y quede ahí ese grupo con esa energía para el bien de la humanidad. Gracias. Magali, disculpa, quedó levantada la manito de Vilma. Pues si el hermano nos lo permite, si usted cree que podemos pasarle, hermano, para mí estaría bien y esa solamente antes de despedirnos final. ¿Ok? Adelante, Carolina, con la hermana. Adelante, Vilma. Muchas gracias. Y gracias, César, por este tiempo adicional. Bueno, una charla maravillosa, maravillosa que voy a escucharla varias veces. Y tengo algo que está haciendo eco, entonces probablemente esta cosa que está haciendo eco va a ser un poco la manera como voy a reescuchar. Y quiero decirte también que antes he seguido otros estudios que tú has dirigido y siempre los he encontrado como buenísimos, pero muy desafiantes. No sé si la palabra correcta es desafiante o desafiadora, lo cual es buenísimo. Entonces me ha empujado a hacer mucho, mucho, mucho trabajo hasta que al final me he visto un poquito desbordada por esto. Bueno, eso es entre paréntesis. Pero la pregunta no, el comentario es pidiendo tu guía, por favor. Todo fue realmente explicado de una manera tan clara, aunque el tema es tan profundo y pone con fuerza a trabajar nuestro mental superior, ¿no? De una manera lo más abstracta posible. Ok. Nos has hablado en un momento de la ideologización. Es más, recuerdo que tuviste un poco de dificultad al pronunciar la palabra, ¿no? Y sobre la necesidad, digamos, de no, esto quiero saber si lo capté bien, de no entrar, y creo que sí, de no entrar en esa ideologización, pero que al mismo tiempo hay un peligro, porque cuando decimos, por ejemplo, a través de los eufemismos, ¿no? Que este movimiento está muy bien, está evidentemente haciendo mucha violencia, provocando mucho sufrimiento, mucho dolor, pero el bien que persigue es mayor. Ok, ese es un eufemismo. Entonces, en algún momento tú nos has dicho que es importante cuestionarnos continuamente esto de la ideologización para no caer en otra ideologización que se acomode un poco a nuestra percepción, ¿verdad? Y relacionado con esto, esto tiene que ver, también es la pregunta, con las modificaciones del pensamiento de las que hablaste, sino más bien trabajar con el pensamiento mismo. Eso, por favor, un pequeño comentario si tienes el tiempo. 1.000.000 de gracias, César. Muy, muy agradecida. Vaya, qué pregunta. Bueno, hay que partir de la base que uno ya está condicionado, ¿no es cierto? Uno como persona se formó en ciertas ideas políticas, económicas, religiosas o no, en un cierto país, en una familia. Pero uno ya tiene cierto, cada uno de esos condicionamientos, esas estructuras, esos contenidos, los tiene uno, ¿ya? La idea sería no seguir necesariamente reforzando eso, porque uno ya lo tiene, ¿no es cierto? Y,
Eh, me recuerdo que muchas veces Krishnamurti dijo que hay que aprender a pensar cuerda y racionalmente frente a los hechos. Yo me pregunté, ¿y qué significa eso? Pues dice, primero, lo dice en muchas oportunidades, piense cuerda y racionalmente de acuerdo a los hechos. Y una vez que pueda pensar cuerda y racionalmente, puede ir más allá, decía yo. Puede ir más allá. O sea, una ruptura, a mí me gusta ponerlo en esos términos, una ruptura del tiempo, ¿ya? Del tiempo psicológico. De manera tal de que hay que pensar cuerda y racionalmente sobre los hechos, basado en los hechos, confrontar los hechos, observar los hechos. Y eso sí es un pensamiento racional, digamos. No es que uno vaya a saltar a la regeneración sin pensar, o digamos como un Satori del Zen. O sea, evidentemente tenemos mente y tenemos que utilizar la mente y tenemos que examinar, estudiar, pensar lógicamente, racionalmente, y después ver el fin de ese proceso del yo, del tiempo. Y cuando uno revisa los videos de Krishnamurti, él hace eso. En una primera parte de sus charlas, que solían durar 1 hora 15, más o menos, en una primera parte él piensa cuerdamente, racionalmente, y ve los hechos. Entonces siempre solía decir, por ejemplo, el ser humano es violento. Ese es un hecho. Ahora, y ahí entramos ya en una cuestión súper interesante, que es, ¿qué es un hecho? No un concepto, sino un hecho. Por ejemplo, soy mentiroso. ¿Es un hecho o no es un hecho? Entonces, el pensar racionalmente implica pensar de hecho en hecho. Y eso requiere una brutal honestidad, digamos, con uno mismo. Y con relación a la ideologización, alguien podría decir, pero tú estás ideologizado con Krishnamurti, por ejemplo. Claro, o con Taimi, o con Blavatsky. Y todo depende de el modo en que nosotros nos enfrentamos con la investigación, con el estudio. Depende de eso. Si estoy reforzando una estructura de ideas de condicionamiento o estoy estudiando, investigando, cuestionando. ¿Ah? Porque creo que como estudiantes de teosofía estudiamos y de una manera severa, digamos, como decir, investigar profundamente porque tenemos amor por la verdad, ¿no es cierto? Y no para acumular conocimientos teóricos, sino como para comenzar a mirar a través de esos conceptos la verdad, aproximarnos a la realidad, a la verdad. Pero eso requiere de nosotros un compromiso de investigación, de una aspiración por la verdad, no una aspiración por la doctrina, por el adoctrinamiento, sino por la verdad. ¿Cómo dice nuestro lema? ¿No hay religión más elevada que la doctrina? No, que la verdad, ¿no es cierto? Entonces, ese es nuestro... Podemos estudiar todo lo que queramos, pero como estudiantes de teosofía, nuestro desafío de estudio es superior. Es un reto mucho más fuerte. Eso
podía comentar. Yo creo que ya debemos dejar Gracias. a nuestro querido hermano en libertad. Bueno, ¿tú Sí. vas a decir algo? Sí, nada más una nota informativa para todos nuestros hermanos de España y a los que realizamos carteles que para el próximo domingo va a cambiar una hora en España, se va a adelantar. Entonces, para que estén pendientes de los horarios que se van a estar manejando y pues no se vayan a quedar fuera una hora después o una hora antes, según corresponda a cada país. Esa era para eso, para informar a todos. Gracias. No, Gracias, gracias a de ti César. por la ayuda. Gracias a ti por la ayuda. Bueno, César, un abrazo Muchas solamente y a todos mis hermanos un fraternal abrazo.